presentarles este tema como El Salvador Deliberado. Ya lo tienen ahí en sus boletines. Me ha pasado a mí muchas veces que en las redes sociales, en el Facebook en especial, coloco alguna opinión, a veces hablando sobre política o hablando sobre algún tema de doctrina, y resulta que después de un tiempo alguien me dice: Luber, lo que pusiste no está bien. O después de un tiempo me doy cuenta que lo que puse no era tan bien como, digamos, no era correcto, ¿no? Tal vez me equivoqué en alguna partecita y lo borro rapidito para que ya nadie más lo siga viendo. No sé si les ha pasado a ustedes, tal vez con un montón de otros temas, no solo con política o religión, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ver a un Jesús acá deliberado, ¿no? Alguien que deja con la boca callada a aquellos que les hacen preguntas. Entonces Jesús tiene buenas respuestas. ¿Por qué? Porque es Dios encarnado, ¿no es cierto? Es Dios mismo, ese personaje que vamos a conocer hoy. Y hemos estado viendo la semana pasada tema parecido, donde los fariseos quieren que Jesús pise el palito para que él caiga y ellos puedan tener una excusa y así poder enjuiciarlo, ¿no es cierto? Pero Jesús acá va a seguir siendo deliberado, y hoy vamos a ver dos cosas importantes. Nos vamos a enfocar más en el capítulo 21, donde en los primeros 4 versículos nos habla de una viuda pobre que da su ofrenda, y el resto de versículos hasta el verso 38 vamos a ver acerca del fin de los tiempos. Un tema que a veces nos da miedo, tenemos miedo de hablarlo, pero que no debería ser así, porque más bien Jesús nos ha dejado una esperanza de que Él un día regresará por cada uno de nosotros. Si se dan cuenta, como ya les dije, nos estamos acercando a la parte final ya de este estudio acerca de Lucas, de la evidencia de la verdad, como lo hemos llamado. Hemos hecho esta serie nosotros con la intención de que nosotros podamos ver las verdades del Evangelio, ¿no? A lo largo de todo esto nosotros hemos estado ya conociendo lo que es nuestro Señor Jesucristo, una persona con mucho carácter, ¿no es cierto? Utiliza mucho la palabra de Dios y que deja con la boca callada a aquellos que quieren hacerlo caer. Pero vemos que Jesús está llegando a la última semana de su vida en la tierra. Entonces lo que vamos a ver hoy es prácticamente los primeros días de esa semana. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 21. Vamos a ver los primeros 4 versos, donde nos habla acerca de una viuda que ofrendó. Dice, verso 1: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Si vemos acá, Jesús está ubicado en un patio del templo. En ese tiempo el templo tenía varios patios, y en este patio era donde las mujeres podían estar, porque las mujeres no podían entrar al templo, era solo para los hombres, ¿no? También había otro patio que era para los gentiles, para los pecadores. Y había otro patio que era donde los sacerdotes celebraban los sacrificios a Dios. Pero en este patio donde está Jesús, en el que estaban las mujeres, se encontraban los cofres de las ofrendas o de las limosnas, como querramos llamarla. Estudiando, estos cofres tenían forma de trompeta. Dice que lo ponían en la pared, pegados a la pared. Entonces, se han visto con metal y con una trompeta, ¿no? Que suena si uno lo golpea con otro metal. Entonces, tenían esa forma. Miren lo que Jesús contesta muchas preguntas en el capítulo 20 para ver un poquito el contexto. Dice que el Señor encuentra una manera de enseñarles a sus discípulos a través de estos 4 versos, porque vamos a verlos en el capítulo 20, 45 al 47. Dice: mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos:
Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús les está advirtiendo aquí, en este caso con sus discípulos, acerca de los de escribas que eran hipócritas dentro de la religión, ¿no? Ahí dice que tenían vestidos, ropas ostentosas y les gustaba que el resto los esté viendo, ¿no? Era personas que hacían actos religiosos solamente para que los demás los alaben. Resulta que cuando Jesús está en este patio ve dos tipos de personas, ¿no? Una viuda pobre que pone 2 moneditas, 2 blancas, dice en la Reina Valera, y también ve a los fariseos, al hombre rico que estaba poniendo lo que le sobraba. ¿No es cierto? Entonces, Jesús dice, más dinero, más ha puesto esta viuda pobre que aquellos ricos. Entonces se dan cuenta, en ese tiempo, las personas ricas o los fariseos intentaban hacer sonar el cofre al fondo para que suene, ¿no? Porque les dije que era metálico. Entonces, que suene para que los demás escuchen lo que ellos habían puesto. No sé, en nuestros tiempos tal vez es difícil, esperamos que no suene para que piensen que es un billete, no lo que hemos puesto. Pero en ese tiempo no existían los billetes, existían las monedas. Las monedas grandes sonaban más que las monedas pequeñitas. Entonces Jesús está diciendo acá, esta mujer ha puesto mucho más que aquellos hombres, que aquel hombre que puso dinero. Porque ella puso todo lo que tenía. 2 blancas, como dice en la versión Reina Valera, significaba como por decir, no sé, en nuestro tiempo, 10 centavos, tal vez 5 centavos. Pero esa mujer puso todo lo que tenía para su sustento. Y sin embargo, los fariseos lo que pusieron fueron las sobras de lo que realmente tenían, mucho más que dar. Entonces, el Señor está dándole una lección a sus discípulos acá, que los que estaban con él eran Juan, Jacobo, Pedro y Andrés en este momento, y les dice, esta mujer ha puesto mucho más que aquel fariseo, porque ella dio todo lo que tenía. Y la pregunta es, como una lección para nosotros, ¿estamos dando todo lo que tenemos? Dios ya nos ha dado mucho y nos sigue dando, y a pesar de eso muchas veces nosotros seguimos dándole las obras, ni las obras a veces, no le damos nada. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros lo hagamos con amor, con corazón, así como lo hizo esta mujer viuda y que era pobre. Hay muchas iglesias que tal vez no tienen un edificio como el nuestro, pero están enviando misioneros al mundo. Eso es increíble, ¿no? Y a veces tuve la oportunidad de estar en Cuba con el pastor Leo y ver la diferencia de lo que personas que no tienen dinero, cómo trabajan para el evangelio y envían misioneros al mundo. Pero esa es la lección en estos primeros 4 versículos que nos quiere mostrar el Señor Jesucristo, que le quiso mostrar a sus discípulos y que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a entrar a la siguiente parte, a partir del verso 5 al 7, y vamos a hablar acerca del final de los tiempos, el fin del mundo, algo que muchas veces no nos gusta mucho escuchar, o lo vemos solo en películas y le cambian la idea en las películas, pero no tenemos la idea clara cuándo será el fin del tiempo. Miren, en el verso 5 dice lo siguiente: algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? Les recuerdo que Jesús estaba con
Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. Estas son las 4 personas que estaban, 4 discípulos que estaban con Jesús, y les hacen estas 2 preguntas. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? Este templo en el que estaba Jesús y los discípulos en ese momento, tal vez estaba también la viuda y los fariseos, es un templo que fue hecho por Herodes el Grande, para que conozcamos un poquito más la historia. Y en realidad Herodes no era tan grande, no era, él dice que era pequeñito, era bajito, era chaparro, pero se lo conocía como Herodes el Grande porque hacía grandes monumentos, inmensos monumentos. Sus creaciones eran impresionantes, ¿no? Y en un momento en que Jesús dice: destruiré el templo en 3 días, no se está refiriendo a ese templo, se está refiriendo a su propio cuerpo. Todos conocen la historia: al 3er día nuestro Señor resucitó, ¿no es cierto? Entonces, algunos decían: pero Señor, 46 años es lo que se demoró en construir este templo, y tú lo vas a derribar en 3 días. ¿Cómo va a ser eso posible? Imagínense lo grande que era ese templo para que haya durado su construcción 40 años. Y dice que incluso el templo no estaba terminado. Tal vez faltaban como unos 30 años más para que el templo sea terminado, tal y como Herodes el Grande o el Chaparro quería que realmente sea ese templo, ¿no? Veamos un poco más atrás para poder conocer un poco cuáles eran las dimensiones de este templo y entender un poco cuál era el tamaño, ¿no? Cuando el rey David llega a Jerusalén, si ustedes recuerdan en la serie pasada que tuvimos de En busca de un rey en los libros de Samuel, entonces ahí vimos lo que sucede, ¿no? David llega triunfante a Jerusalén y quiere construirle un templo a Dios. Ahí comienza la historia. Y Dios le dice: no, tú no lo vas a construir ese templo, porque tú ya has matado a muchas personas y has fallado y todo eso. Y Dios le dice: uno de tus hijos construirá ese templo. Ya sabemos todos que quien construyó ese templo fue el rey Salomón, hijo del rey David. Conocemos acerca del rey Salomón como una persona que tuvo mucha riqueza, que fue multimillonario, podríamos decir ahora. E incluso la palabra de Dios nos dice que él fue una persona de gran sabiduría. Hasta hoy en día se dice que nadie ha tenido ni la riqueza ni la sabiduría que él tiene, que él tuvo en su momento. Nadie ha llegado a tenerlo, porque fue Dios quien se lo dio. Entonces, ahí vemos la magnitud de este templo con tanta riqueza. Dice que era tan hermoso, con tantos adornos, decoraciones. Y más adelante, son los babilonios quienes entran y destruyen este templo después del reinado de Salomón, ¿no? Y luego despierta, llega un despertar más adelante incluso, donde Dios quiere que el templo sea reconstruido y manda regresar a todas las personas que habían sido exiliadas israelitas, y vuelven para querer reconstruir el templo. Josué, otro Josué, no el Josué que conocemos de guerra, en el libro, Josué de Zorobabel, perdón, en el libro de Esdras, él describe cómo reconstruyó el templo. Dice que habían algunos viejitos israelitas ahí que habían conocido cómo era este templo realmente, con su majestuosidad, con toda su riqueza, y lloraban, dice, porque este templo jamás va a volver a ser como realmente fue en su inicio cuando el rey Salomón lo construyó, ¿no? Cuando más adelante ese templo es nuevamente saqueado por un hombre llamado Antíoco Epífanes en el año 168 antes de Cristo, y es ahí ya cuando ya Herodes, un poquito más adelante, quiere ampliar y modificar esta obra de ingeniería para que sea algo impresionante, ¿no? Sabemos que el templo estaba en la punta de un monte,
¿no? Entonces, el templo estaba ahí y lo que Herodes intenta hacer es ampliar este lugar. Es decir, la hizo la montaña más grande. Imagínense el trabajo que toma eso para que el templo sea un poco más grande incluso de lo que fue en su momento cuando el rey Salomón lo construyó. Por eso dice que faltaban como 30 años más para poder terminarlo este templo. Pero eso no es algo que tal vez es tan sorprendente para los israelitas en su momento, para los judíos, porque para ellos el templo era algo como sagrado, algo como un amuleto de la buena suerte. No sé si han visto algunos hoy en día que pasan por algunas iglesias, pasan y se persignan, ¿no? Lo toman como que si fuera un amuleto de la buena suerte. Incluso por aquí yo he visto algunos que pasan y se persignan. Porque tengo en mi oficina abajo, puedo ver a la gente que pasa por la calle, ¿no? Pero lo tomamos así, como un amuleto de la buena suerte. Para los judíos en su momento era algo parecido. O sea, si Jesús estaba diciendo que el templo iba a ser destruido en 3 días, que no quedaría piedra sobre piedra, para ellos era como decir, se acabó, fue el fin del mundo. Si el templo se destruye, se nos acabó. No podríamos seguir, ¿no? Miren el verso 7. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Como les dije, pareciera que es el fin del mundo para ellos, ¿no? Jesús en Lucas 21, en Mateo 24 y en Marcos 13 ya nos lo describe mejor acerca de lo que será la destrucción de ese templo. Pero le pone como ejemplo del final la destrucción del juicio de Dios en una tierra en contra de Dios que quiere rechazar su amor y su santidad, ¿no? Charles Spurgeon, no sé si han escuchado hablar de él, un predicador muy reconocido que ya murió hace muchos años. El sitio de Jerusalén, dice lo siguiente: el sitio de Jerusalén, el templo, debemos verlo como un ensayo simplemente de lo que realmente va a suceder más adelante. O sea, como que un poquito nada más de lo que va a suceder más adelante, ¿no? Y esa profecía que dijo Jesús del templo que iba a ser destruido, pasó. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Fue destruido. El hijo del rey Tito entró en Jerusalén después de sitiarla por más de 100 días y terminó destruyendo la ciudad y el templo incluso, ¿no? Jesús a través de esto nos quiere dar tal vez algunas lecciones que vamos a ver más adelante, y enseñando que nosotros realmente sí estamos viviendo en el fin de los tiempos. Porque personalmente yo creo que estamos en el fin de los tiempos, ¿no? Desde chiquitito siempre me han dicho que ya el fin de los tiempos está cerca. Pero para que entendamos eso, vamos a ver estas lecciones, ¿no? Porque siempre nos han dicho, ya el fin del mundo está cerca, el fin del mundo está cerca, y no llega, ¿no? Ya han pasado miles de años y no llega el fin del mundo. Miren, vamos a ver estas lecciones que ustedes tienen ahí en su hojita. Y la primera lección, para entenderlo mejor, en el versículo 8 dice, cuidado con el engaño. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Muchos, entre comillas, mesías o profetas, hablaron y le mintieron a los judíos en su momento para decirles que se escondan dentro del templo, porque el templo los iba a salvar el momento que iban a ser emboscados por este rey Tito, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ellos se escondieron dentro del templo. Y dice más bien Josefo, un historiador, describe que 6,000 personas que se habían refugiado por instrucciones de estos charlatanes murieron dentro del templo. Pero Jesús les había dicho a los que creyeron en él en su momento que el templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, y que no era un buen lugar para refugiarse.
Y a causa de esto, no hubieron falsos mesías que mintieron a algunas personas y engañaron, y esto produjo muerte y decepción. Pero para aquellos que sí creyeron, huyeron, dice, cruzaron por el río Cedrón, si no me equivoco, y llegaron a un lugar que se llamaba, una ciudad llamada Bela. Entonces ellos sí pudieron salvarse, porque creyeron en lo que Jesús había dicho, creyeron en esa profecía, ¿no? En nuestros tiempos suceden cosas similares y siguen pasando cosas parecidas a estas. Tenemos charlatanes, ¿no? Tenemos personas que dicen ser Mesías, personas que dan profecías erradas muchas veces. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta lección que estamos viendo. Cuidado con el engaño, dice la palabra. No sé si recuerdan, en el año 1999, yo tendría tal vez unos 12 años, menos 11 años por ahí, pero me recuerdo clarito, finalizando el año 1999 para entrar al 2000, muchos lo recuerdan. ¿Qué se decía? Se decía que iba a ser el fin del mundo, que las computadoras se iban a volver locas, que se iban a reiniciar. No sé si pasó lo de las computadoras, no recuerdo, porque yo nunca tuve una computadora de esa edad, entonces no supe si pasó. Pero ¿qué pasó? ¿Hubo fin del mundo? No hubo, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el engaño de muchas personas hacia nosotros, y nosotros nos sentimos engañados por parte de ellos. Otra cosa que también sucedió no hace mucho, en el año 2012, no sé si recuerdan, cuando nos hablaban de que el fin del mundo otra vez ya llegaba, hasta películas hicieron, por este tema del calendario de los mayas, de los aztecas, no recuerdo de quiénes eran, ¿no? Y nos la charlaron, y algunos estábamos temerosos de que eso iba a pasar. Y no pasó. Nuevamente nos sentimos engañados. Una historia y deben haber muchos más mesías, profetas que nos engañan. Es algo que sucedió en las Guyanas. No sé si saben que Guyanas es parte de nuestro territorio sudamericano, ¿no? Está entre Venezuela y Brasil, en la parte arribita, al norte de nuestro continente, noreste casi. Pasó que hace muchos años atrás hubo un profeta, un mesías en Estados Unidos, que dijo que iba a llevar a la gente a un lugar donde no habrá nada a separarse de todo lo que era el pecado, ¿no? Llevó a toda esta gente engañada. Muchas personas de Estados Unidos fueron, tal vez de algunos otros lugares también, y los llevó a las Guyanas. ¿Y qué pasó? Este falso Cristo, este falso Mesías, terminó más bien en una catastrófica historia donde hubo un suicidio colectivo donde muchas personas murieron. Tal vez algunos recuerdan eso. Yo no había nacido, pero lo vi en un documental, y la cosa fue fea, ¿no? Engaño hubo nuevamente, y muchos engañadores van a llegar a nuestros tiempos, y nosotros tenemos que estar preparados con la palabra de Dios y tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen ser Mesías, que dicen ser profetas y que no se sujetan de lo que dice la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. La segunda lección: cuidado con la alarma del fin. Versos 9 al 11 dice: cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino continuo. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Jesús les dice acá: tengan cuidado con esto, porque todo esto va a suceder. Ya ha sucedido muchas cosas, todos conocemos la historia de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y dice el Señor Jesucristo: es necesario que todas estas cosas sucedan. Es necesario, pero el fin del mundo no será inmediatamente. No nos alarmemos con esas cosas, dice el Señor. Miren lo que dice en Mateo, que lo tenemos ahí, capítulo 24, verso 6. Si me ayudan. Mateo 24, 6 dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero no procuren alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será el fin.
Y en el verso 28, en el verso 8, dice esto: todo esto será apenas el comienzo de dolores. En la Reina Valera dice principio de dolores. Cuando vemos esta frase de principio de dolores o comienzo de dolores, nos damos cuenta de que se refiere a una mujer que está a punto de dar a luz. Las que son mamás saben, ¿no? Cuando están a punto de dar a luz, comienza lo que es el trabajo de parto y comienza lo más feo, ¿no? La parte más fea los últimos días, las contracciones, ¿no? Los últimos días, las contracciones, cada ciertas horas vienen, ¡ay!, ese dolorcito que les hace a la mamá, como que les hunchan con un cuchillo o algo así. No sé cómo será el dolor, no lo he sentido, pero ese dolor se va aumentando con lo que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces cada vez se hace más agudo, más sistemático, más rápido, más seguido, cada minuto. Y entonces el Señor acá nos está hablando: no se alarmen, dice, esto solamente es principio de dolores. Todas las guerras, todos los enfrentamientos, reinos contra reinos, naciones contra naciones, señales en el cielo, no es que ese momento va a ser el fin del mundo, sino que es principio de dolores. No se alarmen. El fin está cerca, pero aún no será. Recién está comenzando la cosa. Qué sorprendente. No sé si recuerdan, años atrás era ver en la costa de Asia todo lo que es Indonesia, India, Japón, Filipinas, toda esa zona, cuando entraba el tsunami, ¿no es cierto? Y qué increíble eso, yo en mi vida había visto. Cuando hubo el terremoto acá en Ecuador, estábamos en la orilla de Pedernales con algún grupo que fuimos de acá, y la primera reacción que tuvimos fue: vámonos, vámonos, decía, porque se viene el tsunami. Yo ya había visto los tsunamis por la tele y dije: ya, eso se va a poner feo. Pero no nos alarmemos, dice la palabra de Dios. Simplemente será principio de dolores. Vemos hoy en día también que entre hermanos nos enfrentamos, ¿no? Hay guerra. Empezó aquí en Ecuador hace un poquito más de un mes, ¿no? Que hubo problemas. Después se vio por, no sé si antes fue ya por Barcelona, en España, en Francia. ¿Dónde más era? En mi país, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, hoy en día está fea la cosa. Venezuela ahora también quiere, y todos quieren y se están animando. Y vemos esos enfrentamientos incluso entre los propios hermanos. Pero el Señor dice: no se alarmen. Esto solamente es principio de dolores. La cosa va a ser peor después, cuando realmente el Señor venga por cada uno de nosotros. Veamos el verso 12 al 15, la tercera lección. Dice: cuidado, porque lo que debes esperar es persecución. Aquí se va poniendo peor la cosa. Versos 12 al 15 dice: pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirle. Y el Señor dice: pero antes de esto habrá persecución. Habrá persecución. Y ya en el capítulo 12, Jesús dijo a sus discípulos, no sé si recuerdan, prédicas anteriores, que iban a ser perseguidos. El Señor ya se los había dicho, ¿no? Y ya esto empieza a suceder ya en el año 70, después de que Cristo murió y resucitó. 70 después de Cristo, decimos hoy día. Con la destrucción del templo, ya lo vimos, un poquito de historia que contamos hace rato. Y en el libro de Hechos lo podemos ver. En el libro de Hechos está. Dice que la iglesia crece, de repente se unen 3,000, después se unen 2,000, y la cosa se está saliendo de control, y entonces comienza a haber persecución de los cristianos. El libro de Hechos nos lo relata. Y uno de los principales seguidores en el libro de Hechos nos relata quién fue.
Saulo, ¿no? O más conocido por nosotros como Pablo. Dice que él los perseguía, los encarcelaba, incluso daba su voto de apoyo para que ellos fueran asesinados. Pero también vemos en el libro de Hechos a un Esteban que fue apedreado, ¿no? Estuvo firme, no se rindió, presentó defensa, dice Esteban. Dio testimonio de quién era Jesús. Y fue muerto apedreado, ¿no? Esta fue una ocasión para él de haber dado testimonio a nuestro Señor Jesucristo en medio de la persecución. Más adelante el apóstol Pablo se convierte y se hace cristiano. Y conocemos la historia que también él fue perseguido, pero a pesar de esa persecución, él pudo dar testimonio en cada lugar donde él estuvo. Fue encarcelado muchas veces y desde la cárcel escribió muchas cartas de ánimo a las iglesias, dio testimonio, se enfrentó con grandes pensadores. La palabra de Dios nos lo relata en todas sus cartas del apóstol Pablo, ¿no? Hasta hoy en día nosotros seguimos viendo persecución. Incluso en la iglesia cristiana tenemos un día donde recordamos a los cristianos perseguidos, ¿no? Y es bueno que sepamos nosotros cuándo se recuerda eso para que nosotros podamos orar por esas personas que han dado su tiempo, han dado su vida y han dejado todo atrás para poder dar testimonio a las naciones de Cristo Jesús. Vamos a ver la cuarta lección. Verso 16, la cuarta lección nos dice perseverar firmes. Miren, la cosa se sigue poniendo peor para que sepamos cuándo van a ser los últimos tiempos. Perseverar firmes, dice. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Jesús va un poco más allá con este tema de la persecución. No es que simplemente los reinos o gobiernos van a perseguir. Dice que incluso sus parientes, sus propios padres, los van a entregar para ser asesinados, para matarlos. Tal vez en nuestros tiempos ya no vemos aquí en Ecuador o en Latinoamérica que sucedan muchas de esas cosas. Si suceden no nos enteramos. Pero si alguien se convierte al cristianismo, ¿qué pasa en el hogar? Ya te lavaron el cerebro, o ya empiezan a ignorarlo, ¿no es cierto? O empiezan a odiarlo en su grupo de amigos y ya no lo quieren hacer formar parte. ¿No? Con los que están cerca de nosotros ya empiezan a dividirnos. Incluso en la universidad, en los colegios, los que están ahí, a veces son ignorados simplemente por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Pasa en nuestros tiempos. En el Medio Oriente sucede tal vez de esta forma un poco más fea. Si conocen que alguien se convirtió al cristianismo, son entregados por sus mismos padres hacia las leyes de su país para que ellos sean asesinados, tal vez a la horca o apedreados por dejar en vergüenza a la familia, dicen, ¿no? Y por haber roto sus tradiciones o sus creencias. Va a pasar, en el fin de los tiempos va a pasar, incluso aquí entre nosotros, va a pasar que esto va a llegar, este momento de sufrimiento donde incluso nuestros mismos familiares nos van a entregar. Vamos a ver la quinta lección para darnos cuenta cuándo es el final de los tiempos. Entre el verso 20 al 24 vamos a ver la lección donde Jesús nos describe el el momento en que se toma en Jerusalén. Dice, verso 20, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca, ¿no? Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días.
porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para él. Todo esto sucedió ya en el año 70 después de Cristo, ¿no? Sitiaron el lugar, los ejércitos romanos rodearon la ciudad por más de 100 días, dice la historia, ¿no? Y Josefo nos describe esto como que pasó como, dice que murieron 1.1 millón de judíos, 1.100.000 podríamos decir, de judíos, y 97.000 fueron llevados cautivos. Wow. También nos comenta que los cristianos, que vimos hace rato, también hablamos de eso, cruzaron el río Jordán y llegaron a una ciudad llamada Bela. Pero los judíos no creyeron en las palabras de Jesús y fueron guiados por falsos profetas y murieron. Pero los cristianos fueron salvados porque creyeron en lo que Jesús había dicho, ¿no? Luego esta ciudad, según nos relata la historia, se convirtió en un lugar pagano, ¿no? No quedó ningún judío en este lugar. No quedó ningún judío, puros paganos, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial dice que ellos regresaron. Pero luego viene la Segunda Guerra Mundial y conocemos la historia. ¿Qué pasó con los judíos? Hitler quiso exterminarlos, ¿no? Que todos se acaben, y murieron muchos. Conocemos la historia de lo que sucedió. Entonces, los judíos, desde ese momento en que Jesús dice estas profecías, se siguen cumpliendo hasta nuestros tiempos. Ya en 1948 sucede algo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? La ONU, todos conocen quién es la ONU, declara a Israel como una nación nueva. Nuevamente los judíos empiezan a regresar después de muchos siglos y se establecen como una nación, la nación de Israel, ¿no? En 1967 los judíos ya toman Jerusalén con ejército ya más moderno, toda la cosa, con tanques tal vez, con helicópteros, no sé. Toman Jerusalén en 1967, pero pasa algo, ellos no toman el monte donde estaba el templo. Hasta nuestros días, ese lugar sigue siendo un lugar de paganos, de gentiles, como dice la palabra de Dios. Y lo que dijo Jesús se sigue cumpliendo. En ese lugar, en la punta de ese templo, en el Monte de los Olivos, lo que se encuentra es una mezquita de los musulmanes. Cuando le preguntan al coronel o al general de las Fuerzas Armadas en Israel que por qué no tomaron ese lugar, ellos dicen, no sé, simplemente no lo tomamos, ¿no? Pero ese lugar sigue siendo de los paganos, no lo han tomado hasta nuestros días. Y hasta nuestros días conocemos ese conflicto que es difícil de entenderlo, ¿no es cierto? De la Franja de Gaza, si han escuchado en las noticias, a veces no se entiende mucho porque es un enredo de cables ahí toda la información que nos dan. Pero hasta nuestros días ese conflicto continúa. Wow, es increíble. La palabra nos puede dar la luz de lo que realmente está sucediendo. Y podemos darnos cuenta si realmente el fin de los tiempos está cerca o no está. El principio de dolores, esto tenía que suceder y va a seguir sucediendo y va a seguir aumentando la cosa cada vez más. En el verso 24, mire, dice, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Y los gentiles siguen pisoteando ese lugar hasta que el tiempo se encuentre. ¿Cuándo se verá esto? Sigamos leyendo, miren el verso 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, por los cuerpos celestes serán sacudidos, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención.
ahí es cuando realmente será el fin de los tiempos. Lucas, en el capítulo 21, versos 25 y 26, ¿no? En estos dos versículos nos está describiendo lo que la Biblia nos enseña, lo que es la gran tribulación. Casi no nos animamos a veces a estudiar esos temas porque se nos hacen un poco difícil, ¿no? Pero la palabra de Dios nos da la luz acerca de esto. Y la descripción está en Apocalipsis, capítulo 6, versos 8 y 9, y del 15 al 18. Pueden leerlo en su casa para entenderlo mejor. No lo vamos a tal vez ver hoy día, ¿no? Pero algo que es muy importante, por sobre todo esto, Dios un día vendrá con justicia a juzgar esta tierra. ¿No? Dios nunca será injusto, jamás no será injusto, porque el mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para recibir el juicio que era para nosotros, el castigo por nuestros pecados, por algo que nosotros merecíamos, pero sin embargo en su justicia Él dijo: no, yo envío a mi Hijo Jesucristo a que muera por los pecados de cada uno de nosotros. Wow. Entonces, Jesús carga con el pecado de toda la humanidad y es castigado por culpa de nosotros. Cuando lo que sucederá es que Dios juzgará a aquellos que le han rechazado. Usted, si le ha rechazado, no sé, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, tenga la certeza de que un día Jesucristo vendrá por usted en el fin de los tiempos, ¿no? Y cuando haya pasado todo esto, dice en el verso 27, mire: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. La Biblia dice que todo ojo lo verá. Es el momento en que Jesús viene con los ejércitos de los cielos y con la iglesia, con aquellos que ya se fueron arrebatados, para acabar con todo este conflicto, para reinar, dice, para sentarse en el trono de David y reinar para siempre. ¡Wow! Se me paran los pelos de ver esto, de exponerles esto, porque tengo una esperanza, tengo la esperanza de que un día el Señor vendrá por mí, vendrá por usted, me arrebatará a los cielos, dice, en una nube, y con poder y con gran gloria venceremos, y Jesús se sentará en el trono de David para siempre. Se cumplirá todo lo que la palabra de Dios dice. Wow, yo me emociono. Así va a ser la venida del Señor. Así que animémonos unos a otros. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:15. Dice, lo tenemos ahí, 1 Tesalonicenses 4:15 hasta el 18 lo voy a leer. Conforme a lo dicho por el Señor, 1 Tesalonicenses 4:15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Wow. Animémonos los unos a los otros. Aquí en Semilla, nosotros creemos que no viviremos la gran tribulación. Tal vez algunos tienen una posición diferente, pero en Semilla creemos que no vamos a vivir esos 7 años de tribulación. Antes el Señor vendrá por nosotros y luego retornaremos, y dice que todo ojo lo verá, que Jesús vendrá con todo su ejército y con aquellos que han sido arrebatados. Para entender un poquito mejor lo que estamos viendo acá. Miren, vamos al verso, a lo último ya casi, verso 29 al 33, para ya ir terminando casi.
Jesús también les propuso esta comparación. Dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús está acá utilizando una señal simple, ¿no?, de la higuera y los árboles, y dice, cuando ustedes vean que broten, quiere decir que viene el verano. El verso 32, mire, dice, que es un verso bastante discutido, dice que no pasará generación hasta que todas estas cosas sucedan, ¿no? Y algunos piensan que esta generación en la que Jesús está ya murió, ¿no?, y pasaron siglos, y hay dos interpretaciones acerca de este versículo que llaman mucha la atención. La primera es que esta generación que comience a ver esta destrucción y este juicio no pasará antes que todo esto suceda. Y la otra interpretación es que dice que Jesús está hablando de la generación de Israel, que a mí personalmente me suena muy lógico, ¿no?, porque esa generación aún está en la tierra que Dios les entregó, pero continúan en el mismo lugar, ¿no? Y continúa la cosa así igual. Y Jesús compara con la palabra de Dios, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Ese versículo no lo sabemos de memoria, ¿no? Todo lo que ves pasará, pero la palabra de Dios va a seguir ahí. Entonces, todo lo que Jesús nos dice se va a cumplir, se cumplirá, ¿no? Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dejemos a ver que Jesús nos responde en el verso 34 al 36. Ya estamos casi en lo último. Dice, tengan cuidado, no sean que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Quiero terminar leyendo Primero de Tesalonicenses, otra vez, capítulo 5, del 1 al 11. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les describa acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duerman de noche y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Tengan en cuenta estas lecciones, tienen ahí en su hojita, las pueden repasar, pueden volver a leer, para que no seamos engañados cuando vienen personas a decirnos que ya están en el fin del tiempo, incluso que ponen fechas a veces, ¿no?, para el fin de los tiempos. Tengan en cuenta, es principio de dolores. Van a pasar estas cosas y van a empeorar mucho más adelante, cuando realmente la venida del Señor esté cerca. Pero debemos estar firmes y animados, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza, y la esperanza es que dice que un día el Señor vendrá en el aire, en las nubes, y nos arrebatará con poder y con gran gloria. Y eso me anima a mí, porque tengo una esperanza. A pesar de todo el sufrimiento que tal vez podamos pasar en este lugar, en esta tierra,
El Señor ya nos tiene prometido algo hermoso para cada uno de nosotros. Animémonos los unos a los otros. Compartamos esta verdad, no tengamos miedo a aquellos que aún no conocen de estas verdades. Que sea el Evangelio, que sea la gracia de Dios transformando los corazones de cada uno de nosotros y de aquellos que no conocen de la verdad de Jesucristo. Vamos a orar para terminar.